¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Es momento de revisar las noticias internacionales. Una lluvia de críticas internas está enfrentando el gobierno de Jair Bolsonaro si decide que su país sea o no la sede de la Copa América. Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia a nivel mundial. Ante la amenaza del inicio de una tercera ola, reporta 461.000 muertos por coronavirus y 16,5 millones de contagios. Esto se suma a las nuevas variantes del COVID-19 que se han generado en ese país y una lenta campaña de vacunación. Es por eso que dos gobernadores ya rechazaron que el encuentro deportivo sea en Brasil. Uno de ellos ha sido el gobernador de Sao Paulo, João Doria, quien manifestó que la prioridad del estado más poblado de ese país es salvar vidas, aunque no ha sido consultado sobre si algún partido se va a disputar en ese estado. También las autoridades de Pernambuco y Río Grande do Norte adelantaron que esas regiones no están en condiciones de organizar partidos ante el impacto del COVID. Una postura distinta ha manifestado Ibanez Rocha de Brasilia, quien aseguró que no se opone a la realización de este evento siempre que se respeten las medidas sanitarias necesarias. Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores, cuyo líder es el expresidente Lula da Silva, ha rechazado en las últimas horas también la decisión de albergar la Copa América. De hecho, pidió al Supremo Tribunal Federal la suspensión de las negociaciones vinculadas a la realización de esta competencia por el riesgo de la salud de la población, también de los futbolistas y de las delegaciones extranjeras. Recordemos que la Copa América iba a ser organizada en Argentina y Colombia, que desistieron por la pandemia y además la tensión política y social que enfrenta sobre todo el gobierno colombiano. Y en ese contexto, el gobierno de Bolsonaro aclaró que hoy se definirá si Brasil organiza este importante encuentro deportivo. Gran preocupación reina en Perú luego que el gobierno informó que los muertos por coronavirus suman 180.000, casi el triple de lo que se había informado. Esto sin duda ha generado muchísimo malestar, ya que hasta el momento se habían registrado casi 70.000 decesos por COVID-19, una cifra completamente distinta y bastante más baja. El anuncio se realizó en el Palacio Presidencial durante la presentación de los resultados de un grupo de trabajo encargado a científicos para analizar y actualizar estas cifras de fallecidos. Hasta la fecha, el reporte diario de víctimas fatales elaborado por el gobierno incluía únicamente las defunciones de pacientes sintomáticos con prueba positiva de PCR. Ahora los expertos sumaron nuevos criterios. Incluyen pruebas radiológicas positivas y además de casos sospechosos cuyos cuadros clínicos eran compatibles con esta enfermedad. La nueva cifra localiza ya al Perú, cuya población es de 32,5 millones, en una cifra superior a los 500 muertos por 100.000 habitantes, lo cual supera con creces a muchos países del mundo. Los estragos del COVID provocaron que los pobres se incrementen en 3 millones y la pobreza se dispare a cifras nunca antes vistas en las últimas 10 décadas. Llegó la semana clave en Perú, por eso seguimos en ese país y la elección más importante de la historia, dijo Vargas Llosa, y uno de los ambientes más polarizados del último tiempo. Este fin de semana se sabrá si Pedro Castillo o Keiko Fujimori será el nuevo presidente o presidenta en una campaña llenísima de tensión con empate técnico y miles de personas en las calles. Florencia Vial nos cuenta los detalles. Porque es la única forma de no caer en el comunismo. Queremos un cambio democrático que no implique corrupción. Son polos completamente opuestos y eso se ha visto en las calles peruanas y también en sus propios candidatos. Por un lado el izquierdista Pedro Castillo y por el otro la derechista Keiko Fujimori. Para muchos, quien gane llevará a Perú a un extremo. Está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana. ¿Cómo es posible que en un país tan rico haya tanta miseria, haya tanta desigualdad?
Con insultos de uno y otro lado terminó el último debate, el que además dejó a ambos aspirantes a solo 2 puntos porcentuales de diferencia, 51,1 para el profesor y 48,9 para la hija de Alberto Fujimori. Hasta el propio Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, decidió cambiar su postura y habló de lo trascendental de estos comicios. Creo que estas son las elecciones probablemente más importantes de la historia del Perú. He sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor Fujimori. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori. Lo cierto es que ambos candidatos arrastran una gran cantidad de votos por el rechazo a su oponente. Muchos peruanos vinculan a Castillo con el chavismo venezolano y la vuelta de grupos radicales de izquierda, mientras que otros tantos asocian a Keiko con la dictadura de su padre, quien cumple condena por crímenes de lesa humanidad, y también al escándalo de corrupción de Odebrecht, por el que ella misma estuvo en prisión preventiva. Terrorismo nunca más. Me encargaré personalmente de cuidar esta paz. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? Pese a los conjuros realizados por distintos grupos de chamanes, la decisión la tendrán los más de 25 millones de peruanos que están convocados a las urnas este domingo. Elecciones cruciales en un Perú azotado por la inestabilidad política, la crisis económica y la pandemia. Vamos inmediatamente a Estados Unidos. Las autoridades de Miami-Dade, ahí en el estado de Florida, están investigando el tiroteo masivo ocurrido el domingo pasado como un acto de terrorismo doméstico. El ataque dejó 2 muertos y 21 heridos. Los responsables se dieron a la fuga, por eso hay un gran despliegue de uniformados en su búsqueda. De hecho, en las últimas horas han publicado una serie de videos grabados por las cámaras de vigilancia de la sala de concierto donde ocurrió este incidente, que también se piensa que se debió a un enfrentamiento entre bandas rivales. En la secuencia se podía apreciar a 3 hombres encapuchados con las caras tapadas que se bajaron de una camioneta en el estacionamiento de este local. Luego esperan entre 20 y 40 minutos para luego abrir fuego. Escaparon en la misma camioneta. Es por eso que ahora la policía está pidiendo la colaboración de la población para encontrar a todos estos agresores. Temen que, como en muchos de estos casos, quienes conocen lo ocurrido o quienes son los que están detrás mantienen un silencio por miedo a ser atacados en represalia. El artista brasileño Eduardo Spur reproduce obras de renombre, porque uno ve, por ejemplo, El Grito, una pintura, dice, pero si uno empieza a ver el detalle, cambia completamente, sin usar efectivamente ninguna gota de pintura, solo bolsas plásticas recicladas que han sido recogidas además en las calles y en ríos de la ciudad. Este artista está levantando esta última exposición, haciendo las réplicas de obras tan reconocidas de Picasso, Van Gogh, Monet, Warhol, para poder llamar la atención sobre la contaminación provocada por la acumulación de residuos plásticos. Bueno, y este es el resultado, ¿verdad? Maravilloso. A lo lejos no se nota nada, pero una vez que uno lo observa de cerca, se pueden apreciar estos trozos de bolsa arrugadas de distintos colores. Naturaleza plástica se va a estrenar en Sao Paulo el segundo semestre de este año. ¿Cómo cambia el reciclaje en esto? Se le da belleza. Absolutamente. Incluso acá yo he conocido emprendedoras que realizan, por ejemplo, accesorios, aros con bolsas plásticas recicladas. Exacto. O carteras también, así que es una tremenda iniciativa. Muchas gracias, Mariane. Que estén bien, chao, buenos días. Buenos días.